Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Les damos la bienvenida y pues bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando en la clase pasada. Empezamos con el tema de la honra. La honra que debería de ser una costumbre en nuestras vidas, una forma de ser y que a veces ni siquiera estamos conscientes de esta situación en la cual debemos reflejar como auténticos hijos de Dios. Vamos a ir desarrollando este tema, cómo lo debemos hacer, ante quiénes lo debemos hacer. Y bueno, pues vamos comenzando, esposa, con este Claro que tema. sí, es que estaba ahorita, me llegó la imagen pues de esos caballeros de antes que decían palabra de honor, ¿no? Y que su sola palabra era suficiente como garantía para lo que se tuviera que acordar, porque era palabra de honor, ¿no? Y esto con la honra creo que se ha diluido, se ha desaparecido en nuestra cultura. Y el Señor nos está demandando que seamos nosotros como sus hijos, que vayamos estableciendo también una cultura de honra donde nos encontremos, ¿no? Pero primero que nada, vamos a hablar acerca de la honra, pero la primera honra que debemos de tener es hacia Dios, la honra hacia Dios, porque como hijos debemos de practicar primero que nada el honrar a Dios. En Primera de Samuel 2:30 nos dice la palabra: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: no, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea que el Señor puede darnos promesas, pero si nosotros no hacemos nuestra parte, de acuerdo a esos pactos que tenemos con Él, pues entonces se puede decir, bueno, pero ya estuvo, ya no vamos a continuar con eso, porque si Él no está recibiendo la honra que se merece, no puede seguir, no puede estar ahí viendo cómo destruimos nuestra vida, ¿no? Porque es importante hacer de la honra, pues, un objetivo central y una regla de conducta en todo lo que hagamos en todas nuestras relaciones, pero principalmente tenemos que aprender a hacerlo con Dios. A lo mejor no vamos a recibir una recompensa física en el momento por causa de esta honra, pero seguramente Dios lo va a hacer en el tiempo y en la forma que Él disponga. En 1 Corintios 4:9 dice la palabra: porque según pienso, Dios no nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esto es, que la obediencia perfecta de Dios hacia Dios es una manera de honrarle, pero que también esto nos puede atraer persecución, obviamente, y debemos de ser conscientes de ello. Y bueno, también tenemos un ejemplo aquí tremendo, que es el ejemplo de Elí con sus hijos, un sacerdote que no gobernó bien su casa y sus hijos no honraron al Señor con un comportamiento digno de su oficio. Y pues vemos que Dios tampoco los honró. Dice: yo honraré a los que me honran. Así que retiró el sacerdocio de su familia y entonces hizo que Samuel fuera sacerdote, juez y gobernante en lugar de alguna persona de ese linaje, ¿no? Entonces nos podemos perder pues la bendición de continuar esa vida de honra, ¿no? Sí, así es. De hecho, nada más para recordar un poquito, bueno, pues Elí era el sacerdote en ese tiempo, era la persona encargada de hacer todos los sacrificios delante de Dios. Y entonces, sus hijos, que eran pues los que deberían de heredar el oficio,
no tomaban en cuenta a Dios, no lo honraban, hacían cosas que no deberían de hacer. Y entonces, pues Dios definitivamente pues decide desechar a Elí y a toda su familia, y en lugar de ellos toma a Samuel, que no tenía ningún derecho, no tenía ni la familia, ni tenía nada, pero tenía un corazón dispuesto. Entonces, pues otra vez volvemos a lo mismo. Para Dios lo importante es ese corazón. Y bueno, un punto bien importante acerca de la honra es la honra que tenemos de la paternidad. Y ahí, bueno, si bien es cierto que nosotros leemos en los mandamientos que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pues a veces nos quedamos con eso un poquito como palabras huecas, y hemos visto que definitivamente esto es parte de una ley espiritual que nos hace ver que cuando realmente una persona honra a su padre y a su madre, pues aunque no sea creyente, va a recibir una bendición muy grande de parte de Dios. Entonces, esto es algo que lo podemos ver, y al contrario, una persona que no los tiene en honra, pues no va a prosperar. Tarde o temprano las cosas le van a salir mal y va a terminar en muy malos términos. Ahora bien, si bien es cierto que lo podemos hacer acerca de nuestros padres físicos, también tenemos que tomar en cuenta otro tipo de paternidad. Vemos en Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, pues aquí nos habla de que Dios también es nuestro Padre. Y si tenemos que honrar a nuestros padres físicos, pues con mucho mayor razón tenemos que honrar a nuestro Padre espiritual, a nuestro Dios, que Él es quien nos ha engendrado como hijos y nos ha dado el privilegio de ser adoptados dentro de su familia. Entonces, además de nuestros padres terrenales, tenemos a nuestro Dios, que es nuestro Padre celestial. Y además de esto, Pablo nos habla en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces aquí tenemos un tercer padre, un tercer tipo de padre, ¿verdad? El que nos está engendrando en el Evangelio, aquel que nos llevó al camino de Cristo, el que nos ha disciplinado. A veces no es la misma persona. Yo recuerdo en mi caso, y también en el caso de la esposa, pues fue una persona quien le escuchamos la palabra, y con esta palabra hicimos nuestra profesión de fe, pero sin embargo éramos bastante distantes, ni siquiera nos conocíamos personalmente, y otra persona más fue quien nos estuvo discipulando, y todavía una persona más fue la que nos inició en el ministerio. Entonces, ahí tenemos que considerar a todas estas personas, hay que considerarlas como padres, hay que darles esa honra, hay que darles ese cuidado, ese amor, ese respeto, porque todos ellos han contribuido para que seamos lo que somos actualmente, ¿verdad? Entonces, siempre debemos tener un corazón agradecido hacia ellos. Entonces, honrar esta paternidad, dándole valor, aprecio, respeto. La palabra que vimos la clase pasada, kabod, a cada uno en su dimensión exacta. Y mantener esa relación padre-hijo como algo valioso, como la columna vertebral de esta relación que podemos tener, pues no necesariamente con una, con dos, con tres personas que los consideramos como padres espirituales, como personas que nos han engendrado o nos han antecedido o nos han dado el respaldo, nos han cuidado durante diferentes etapas de nuestro crecimiento en lo espiritual. Así es. ¿Y qué significa entonces honrar? Honrar significa venerar, apreciar y valorar. El honor es dar respeto no solamente por mérito, sino por rango. Y esto volvemos al asunto del gobierno, por ejemplo, ¿no? Que no se trata de que sea bueno, que sea malo, por ejemplo, los presidentes.
Y no se trata de que es honra, o Es sea, la es la persona. investidura, o sea, a lo mejor no te gusta la persona, a lo mejor no te gusta el estilo, o lo que hace o lo que no hace, pero eso no nos corresponde juzgar a nosotros, ¿no? Sino que nosotros estamos respetando la investidura. Y Exacto. pues lo podemos ver en cualquier local comercial, que hay un policía en la entrada, y pues cuántas veces he escuchado, ¿no? Que las famosas, fifís o no sé qué, que se ponen a decirle que son ignorantes, que no sé qué, pero tienen una investidura y tienen, ahora sí que Una el autoridad. Señor ha determinado una autoridad sobre ellos y por eso debemos nosotros respetar todas las autoridades. No se trata de que si lo merece o si nosotros no opinamos lo mismo, ¿no? Dios valora la honra a los padres lo suficiente como para haber incluido este concepto como uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es uno de los más importantes, que está en Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aún en el Nuevo Testamento lo ratifica nuevamente diciendo en Efesios 6:1-3, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba mal de los papás o se rebelaba en contra de sus instrucciones, ¿cuál era el castigo? Apedrearlos. Sí, los sacaban a la plaza y ahí los apedreaban. Tenían la pena de muerte. En Éxodo 21:15-17 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los que honraban a sus padres, entonces, eran bendecidos. Y bueno, pues esto nos lleva a los diferentes niveles y diferentes áreas de nuestra vida donde tenemos autoridad, ¿no? En Jeremías 35:18-19 nos dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que él les mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Estos recabitas eran pues levitas, ¿no? Eran Pues apartados eran una tribu. Ujú. que habían recibido la orden de no tomar vino, de algunas indicaciones, y trataron de hacer que no obedecieran, y ellos dijeron, no, 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 nosotros tenemos esta orden y no lo vamos a hacer. Entonces Dios se complació por esa obediencia y por eso permitió que siguiera, ¿no? Siguiera el linaje dentro del sacerdocio o del levítico, ¿no? Aquí. Así es, sí, aquí el punto interesante que vemos es de que este mandamiento de no tomar y de guardar ciertas cuestiones en su vida diaria, era un mandamiento de hombres, o sea, se los dejó Recab, ¿verdad? El padre de ellos, el patriarca de esa familia, y ellos se comprometieron y obedecieron en una prueba, como dice la esposa, que se les puso, de que les llevaron vino para que tomaran y demás. Ellos no lo hicieron porque dijeron, no, es que nosotros tenemos un mandamiento de parte de nuestro padre que nos impide hacerlo. Entonces, pues a Dios le complació que pusieran, que tomaran en serio el mandamiento que habían tomado de parte de su padre, de su antecesor, y que no tomaran. Entonces dice, bueno, pues si son fieles a sus padres, entonces yo también los voy a bendecir.
Y eso mismo lo podríamos tomar para nuestras vidas, ¿no? Realmente, si nosotros tomáramos más en serio la palabra de nuestros padres, de nuestras autoridades, pues de las personas que están sobre nosotros, pues realmente tendríamos ese respaldo de parte de Dios, ¿no? Porque Dios dice en su palabra que Él va a honrar a los que le honran, pero no solamente a veces nos imaginamos como que la figura mística de Dios, ¿no? Y lo estamos honrando, lo estamos obedeciendo. No, es que Dios se manifiesta a través de personas. Entonces, el respeto que nosotros tenemos hacia esas personas es como si tuviéramos ese respeto hacia Dios mismo, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida esto y se nos brinca, ¿verdad? Y estamos esperando que Dios aparezca para que entonces lo podamos honrar. No, no es así. Dios nos pide esa honra y esa obediencia a través de las personas que Él ha establecido. Ya hablamos ahorita acerca de la paternidad, acerca de nuestros padres terrenales y también de los padres espirituales que tenemos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en fin. Y aquí nos habla de otro tipo de honra. Ahora nos habla de la honra a nuestras autoridades civiles, personas que Dios ha puesto en lugares de autoridad para que los honremos, para que los respetemos. Recordemos que honrar es más allá de nada más respetar, ¿verdad? Es darle un trato de privilegio, un trato de honor. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, la esposa decía, sí, pues sea un policía que vemos en la calle, en su bici, pues como que lo menospreciamos y no le hacemos mucho caso, pero es una persona que tiene una autoridad delegada, no de la policía, no de la dirección de policía de tránsito, no, de Dios mismo. Y eso es lo que tenemos que considerar. Es como si Dios mismo nos estuviera diciendo, si nos subimos a un avión, pues hay un sobrecargo, tienen una autoridad y tenemos que respetarla, tenemos que honrar esa autoridad. Que no se quiten los zapatos. ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, vemos que luego hay pleitos ahí de los pasajeros con los sobrecargos y no debe ser así, pues el sobrecargo tiene una autoridad y tenemos que honrarla, tenemos que obedecerla, aunque no nos guste, aunque vaya en contra de nuestros propios intereses, ¿no? Pero es la autoridad, definitivamente, en el trabajo. ¿Cuántas veces, no? Tenemos jefes que obviamente nosotros pensamos que somos más capaces que los jefes, ¿no? El jefe que va a saber, bueno, pues a lo mejor no sabe, pero es autoridad, ¿verdad? Y tenemos que obedecerlo, tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo. Dice ahí mismo, sigue Pablo, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Es que queremos estar resistiendo a Dios? Yo creo que no. Yo creo que es una posición muy difícil que nadie quiere tener, ¿verdad? Entonces, no hay que resistir a Dios, hay que obedecer, hay que obedecer de buen modo además, ¿verdad? Con una sonrisa, sí señor, de buena gana, lo hago. No estoy de acuerdo y lo comento a lo mejor, sí, pero si insiste, pues lo hago. Se acabó, no hay más. Porque de todos modos, quien es responsable por esa decisión no soy yo, es quien me pidió hacerlo. Entonces, en un momento dado, si las cosas no salen bien, nosotros ni siquiera somos responsables por eso. Quien es responsable es la persona que nos indicó hacerlo. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí. Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y eso debería de ser lo más importante, la conciencia. O sea, saber que si estamos obedeciendo, que si estamos honrando, entonces estamos con una conciencia limpia de lo que hemos estado hablando últimamente, de la conciencia, ¿verdad? Una conciencia no distorsionada. Tenemos una conciencia limpia, transparente, y entonces recibimos una visión de nuestra propia vida y de nuestro entorno de parte de Dios que es clara, que es funcional, que es buena para nuestra propia vida. Y es lo correcto.
Y esta autoridad, además, tarde o temprano nos va a pedir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas a esa autoridad, y si no es a esa autoridad, a Dios mismo le vamos a dar cuentas por lo que hicimos o por lo que no hicimos, si honramos o no honramos esa instrucción, esa autoridad que Dios puso sobre nuestra vida. Y esto incluye cosas como el reglamento de tránsito, cosas como pagar impuestos, que eso a nadie nos gusta, pero sin embargo, Dios nos dice específicamente que paguemos al que tributo. O sea, hay que pagar impuestos. Eso de estarle escatimando los recursos a la nación no es muy bonito. A nadie le gusta pagar, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero es necesario hacerlo. Así está establecido. Bueno, y así nos podríamos ir viendo todos los casos de autoridades a las que no nos gusta mucho respetar, pero es necesario hacerlo. Nos sometemos a las reglas de convivencia en donde vivimos. A veces no está eso ni siquiera escrito, pero es un valor entendido, ¿no? Si no te gusta que te tiren basura, bueno, pues tú no tienes basura, ¿no? Y lo mismo con tu perrito, bueno, pues hay que hacerse cuidado del animalito cuando lo sacamos a pasear, porque a nosotros no nos gusta que lo hagan en nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? No, ¿por qué lo vamos a permitir que lo hagan en una casa que no es la nuestra? En la misma iglesia a veces, bueno, nosotros tenemos una iglesia muy pequeñita, todos nos conocemos y no es este problema, pero a veces cuando las iglesias son grandes, no obedecemos, no acatamos lo que nos dicen los edecanes, ¿no? No se siente ahí, no, ¿por qué no? A ver, ¿quién me va a quitar de aquí? ¿No? Mejor el otro dice, ya, quédate ahí, no pasa nada. Pero estamos en desacato, ¿no? A lo que Dios nos está estableciendo en la escuela, los maestros, en fin, el personal de intendencia, ¿no? Tiene ahí sus letreros de que están limpiando el piso, que no pases, pues ahí vas y pasas por el medio, ¿no? Es una falta de respeto y no estamos honrando a esas personas que sí, es cierto, están en un servicio, pero también tienen una autoridad de parte de Dios. Donde nos movamos, a donde vayamos, vamos a encontrarnos a personas que son autoridades. Si te subes a un microbús, el operador, el chofer es una autoridad, ¿no? Y como maneje, es una autoridad. Y la música música que ponga es una autoridad y tenemos que respetarla y honrarla, ¿verdad? Así es. Pues sí. Vamos a ver cuál es entonces la acción correcta. Es establecer esto. En Mateo 15, Jesús exhorta a los religiosos en relación con la honra. Honor se usa en este pasaje como verbo, honrar, y demanda una acción correcta. Entonces, que si honramos, estamos tratando de dar ese valor, de dar ese brillo a la persona a quien estamos tratando de honrar, a darle ese brillo, ¿no? Esa importancia. Y debemos de practicarlo constantemente. A lo mejor no estamos muy acostumbrados, pero yo creo que es muy buen momento para que vayamos empezando a hacerlo, porque el honor va a engendrar honor. Y sí, ciertamente yo puedo pensar en el apóstol, nuestro apóstol, y el trato que le da a toda la gente es admirable, porque siempre da un trato muy especial a todo mundo, ¿verdad? Muy personal, de mucho cariño, de mucho respeto. Ajá, de mucho respeto. Y bueno, nosotros a veces hacemos algunas diferencias, ¿no? Decimos, ay, no me cae tan bien, ay, no sé qué tanto. Y no debemos de tener ya como un hábito, debemos de ir procurando dar esa honra a todas las personas. Ya vimos que Dios no va a honrar a quienes desobedezcan sus mandamientos y uno de ellos es la honra. Vamos a aprender esta cultura de la honra
y con ello vamos a complacer a Dios y habrá entonces bendición. Honrar no es fácil, así como perdonar, y algunas cosas que solamente solamente Dios nos puede dar esa capacidad. Entonces no es ni fácil ni divertido y podremos decir que es hasta imposible para nosotros en nuestras propias fuerzas, pero el honor es un camino seguro a nuestro propósito eterno. Vamos nosotros a glorificar a Dios con la honra, que podamos ver a todos como superiores a nosotros mismos, que ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿no? Dice Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. El maestro de la Biblia, John Piper, dice, la honra es diferente del amor. Usted puede honrar a una persona a la que no ama. Pablo no nos dice que debemos elegir entre honra y entre amor. Nos dice que hagamos las dos cosas, aunque sean diferentes. Entonces, pues, nos pone un reto todavía más grande, ¿no? No nada más el tratar bien a la gente, sino además, pues, echar mano de la vida eterna para que podamos amar también a las personas y honrarlas al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, no debería de ser algo actuado, no debería de ser algo fingido, ni siquiera debería ser algo en lo que nos estemos esforzando. Debería de ser parte de nuestra propia manera de vivir. Deberíamos de tener una vida de honra. Y eso, bueno, pues eso será con el tiempo. Al principio sí, lo tenemos que actuar, al principio sí, nos va a costar trabajo, pero a base de estarlo haciendo, a base de estarlo practicando, pues lo vamos a llegar a hacer de una manera natural, ¿verdad? Como todo, como todo. No estamos acostumbrados. Recuerden que Dios nos está llamando a una cultura diferente, a una forma de ser distinta a la que estuvimos atados durante muchos años y que nos ha traído, la verdad, puros problemas. Entonces ahora Dios te dice, ok, ya viste de esa manera y te metiste en 20,000 problemas. Ahora trata mi forma y ve cómo te va. Y yo sé que cuando lo tratamos, cuando hacemos lo que Dios nos dice, pues nos va mejor. Tenemos una bendición de parte de todos. Ahí sí es un trato ganar, porque ganamos con Dios, ganamos con nuestra propia conciencia, ganamos con la persona con la cual estamos tratando, ¿verdad? Porque a todos nos gusta que nos traten bien y respondemos de la misma manera. De vez en cuando alguien por ahí no va a funcionar, pues esa será la excepción. Pero en general, si tratamos a las personas con honra, nos van a responder de la misma manera. Por lo menos, si no con honra, de una manera más amable, con una sonrisa, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar la próxima semana y pues es momento de empezar, es momento de que tomemos la decisión de hacer un cambio en nuestra forma de tratar a las personas, de ver a las personas y realmente de verlas como Dios las ve, ¿verdad? Porque si Dios ha tenido misericordia de nosotros, también tiene misericordia de las personas que nosotros a veces despreciamos. Y entonces, todos, absolutamente todos, somos dignos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, son dignos de honra, ¿verdad? Si Dios no los echa fuera, pues porque nosotros sí. Ese es el punto importante. ¿Nos podría apoyar, esposa? Sí. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por este estudio. Y pues nos reta, es un reto muy grande, Señor, porque pues vemos que la cultura civil, la cultura del mundo, Señor, está cada vez pues más lejana de tus principios y no se respetan las autoridades y al contrario, se hace burla, se hace escarnio y necesitamos retomar, mi Dios, necesitamos reaprender una cultura de honra. Y Padre, pues te pedimos que nosotros mismos podamos ser pues esos instructores y esos aprendices también contigo, Padre, porque es algo tan difícil como
como practicar el perdón, por ejemplo, que como hijos de Dios necesitamos hacer constantemente, mi Dios, y que no se nos olvide que la sangre de Cristo fue derramada para todo el mundo, Padre, y que todos tienen ese soplo divino tuyo, esa imagen tuya, Señor, y que nunca podamos pensar que somos superiores a nadie, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por ver este video. Vamos a hacer caso de este desafío y vamos a llevar una vida diferente. Yo estoy seguro que si lo probamos, si lo intentamos, los resultados van a ser bien distintos y vamos a tener mucho que agradecerle a nuestro Dios. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego.